Y yo creía que un esposo podía hacer por mí lo que Cristo no estaba haciendo por mí. Y te casas con un pecador igualito a ti y el que te diga que el matrimonio es así, te miente en la cara. El matrimonio no lo es todo. No podemos vivir un evangelio en donde el objetivo sea exaltar solamente valores por encima de una persona. Formar familias para su gloria es una manera de multiplicarse, es una manera de hacer discípulos, pero no es el único modelo de Dios para la vida. Es como que si tú no te casas, entonces tú estás fuera del diseño de Dios. Tú te puedes sentir solo estando soltero y también una persona casada se puede sentir sola. El Señor no te pide que te cases para entonces darte la salvación. Por las razones que sea, tú puedes perder a un esposo. Y por eso el Señor nos envió solos a este mundo y solos volveremos a Él. No, pero no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Tu rol nunca va por encima de tu identidad en Cristo. Si el matrimonio es bueno, porque Dios no me lo da o porque no me lo da ya, ¿tú acaso me sirves para que yo te dé? O sea, ¿tú me sirves por el tipo de bendiciones que yo te puedo dar o tú me sirves porque tú me amas y te nace servirme? No importa cuánto tiempo de mi vida y cuánta energía de mi ser yo invierta en hacer estas aclaratorias, siempre terminan siendo necesarias cada vez que hago una publicación, un video, una enseñanza, un reel, un TikTok sobre mi amado tema de la soltería como un regalo de Dios. Y es que de verdad me he dado cuenta que a pesar de que yo creo que voy a cumplir como unos 9, 10 años hablando del tema soltería, creo que es demasiado común que algunas personas tomen como pedacitos de lo que estoy diciendo y lo extrapolen a una afirmación, a una enseñanza que no es lo que realmente estoy diciendo. Y hoy quiero abordar un tema que te puede complementar mucho este tema de la enseñanza sobre soltería, porque a medida que camino y sigo enseñando sobre soltería y sigo enseñando sobre muchas otras cosas, siempre va apareciendo en el camino como necesidades de aclaratoria, necesidades de enseñanza sobre este tema, y eso es lo que quiero hacer hoy. Yo me he dado cuenta, no solo porque ha sido una impresión mía, sino que hay gente que me lo ha dicho, gente que gracias a Dios ha escuchado un video completo y ha entendido realmente de lo que hablo y a lo que me dedico en este ministerio cuando se trata de enseñar sobre soltería como cristianos, que hay gente que de verdad piensa que yo soy antimatrimonio, es decir, gente que dice cosas como Es que eso está profetizado en la Biblia, que ya no se iban a querer casar. o El diseño de Dios para el hombre y la mujer es casarse y todo esto que estás diciendo es una enseñanza progresista o feminista. y de nuevo, yo creo que he aclarado esto suficientes veces, pero me voy a enfocar hoy en este tema de si de verdad soy antimatrimonio y qué pienso del matrimonio, cómo pienso que deberíamos pensar del matrimonio. De todas formas, yo escribí un libro hace un par de años que se llama Jamás Solo, la bendición de soltería, donde abordo con una profundidad creo que bastante grande y con detenimiento temas teológicos sobre cómo entender la soltería, cómo entender el matrimonio, que son dos conceptos que tienen que ir de la mano. Cuando entendemos el Evangelio, yo diría que primero hay que profundizar en el mensaje del Evangelio que nos da el Señor y luego entender, ok, y a la luz de lo que tú has dicho ya, Señor, que es más importante, ¿cómo entiendo? ¿Qué significa estar soltero? ¿Qué significa el matrimonio? ¿Y cuál es el lugar que tienen esas vivencias y esos estados civiles en mi vida? ¿Esto es algo que estoy obligada a hacer, casarme, o estoy destinada a quedarme soltera? En el caso de las mujeres hablo en femenino, pero eso también te aplica a ti, hermano en la fe. Y siempre he dicho y lo sostengo, a pesar de que sé que vivimos en tiempos donde hay toda una onda ahora de miedo al compromiso, de no casarse, etcétera, pero yo creo que esa onda y esa moda siguen alimentadas por las mismas concepciones erradas, tanto de la soltería o del matrimonio, porque creo que aún las generaciones cristianas que estén planteándose este tema del no compromiso, de no casarse, de retardarlo, es porque tampoco tienen un correcto entendimiento de lo que es la soltería y de para qué es la soltería y cuál es el propósito de la soltería, porque creo yo que pudiese ser asociada con algún tipo de libertinaje o de que la soltería no te va a pedir renunciar a ti mismo y morir a tus deseos y morir a tu carne, lo cual es mentira, porque tiene otros retos que simplemente se presentan de forma distinta. Pero si tú estás en Cristo y si el Señor te ha llamado, créeme que Él está comprometido con tu transformación, está comprometido a que tú y yo crezcamos, a que tú y yo nos parezcamos más a Él, a que dejemos el viejo hombre, a que abandonemos nuestro pecado cada día más. Y eso, gracias a Dios, es una responsabilidad que se ha adjudicado Él mismo, el Espíritu Santo, y Él va a terminar la obra que comenzó en ti y en mí, estés soltero o estés casado.
Entonces, bueno, todo este grupo de gente que piensa que soy antimatrimonio, quiero como que abordarles algunos puntos que me parecen importantes. El primero, que es el que más sale cada vez que llego a la pantalla de alguien que de repente nunca me ha visto o ha escuchado un par de mensajes acortados, ¿no? Tipo un reel, un TikTok, donde uno suele no tener el espacio para poder explicar bien una idea. Lo primero que ven, de hecho no lo tengo ahorita, porque lo dejé por allá, pero lo primero que ven es que tengo un anillo, que yo estoy casada y de repente si se meten en mi perfil ven que no solo estoy casada, sino que tengo un bebé, bueno, ya no es tan bebé, pero tengo un hijo, gracias a Dios. Entonces, claro, yo los entiendo a muchos porque es que yo estuve allí. Qué hipócrita, tú, por supuesto, claro que sí, así cualquiera enseña de soltería, porque casados, bueno, ¿quién no viene a enseñarnos aquí de soltería? Qué manguangua, como dicen en mi pueblo. No, o sea, eso quiere decir como, qué fácil hablar de las necesidades de los solteros y decirle a los solteros que no se pongan tristes si ya tú estás hablando desde un lugar de privilegio donde no tienes que pasar esa prueba. Desde un punto, yo les doy la razón, es cierto, en este momento puede ser que yo no esté pasando exactamente los mismos retos, las mismas preguntas, ni el mismo sufrimiento. Si es tu caso, por estar soltera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo no tendría cómo contradecir ese argumento, pero lo cierto es que, número uno, sí las pasé y conozco muy bien todas esas preguntas, todas esas etapas, todas esas inquietudes. En mi caso, para los estándares latinoamericanos cristianos, o al menos los cristianos millennials, yo no me casé tan joven, me casé a los 33 años, tuve mi primer y único hijo a los 37, es decir, que incluso dentro de la recomendación médica y la vida biológica hice todo un poco tarde, no fue intencional, yo desde los 21 me quería casar y podríamos decir que desde los 20 hasta los 33, momento en el que me casé, pasé por muchísimas cosas, además que yo tenía en mi cabeza un problema de idolatría al matrimonio, tenía un problema de mandato social, tenía un problema de ver mal mi identidad en Cristo. O sea, yo de verdad creía que yo valía frente a Dios y frente a los demás, que ese tema me importaba muchísimo porque alguien me escogiera. Entonces yo dudaba de todo, yo dudaba de mi personalidad, dudaba de lo atractiva o no que era, dudaba de lo buena persona que era. Yo tenía constantemente esta conversación con el Señor de, pero si yo te sirvo y si yo te doy todo, ¿tú por qué no me das un esposo? Como si yo le sirvo a Dios para que Él me dé y me bendiga exactamente en la manera en que yo quiero que me bendiga. De hecho, esa fue uno de los grandes encuentros con un golpe de verdad de Dios. Un día me confrontó, es como, ¿tú acaso me sirves para que yo te dé? O sea, tú me sirves porque por el tipo de bendiciones que yo te puedo dar o tú me sirves porque tú me amas y te nace servirme, ¿no? Te dejo así esa meditación por si te la tienes que plantear delante de Dios tú también. Yo he hablado de esto en un video hace como 3 4 años. Yo les hice un video que se llama ¿Por qué hablo de soltería si estoy casada? Y en la introducción de mi libro Jamás Solo, literal, la introducción empieza así, ¿no? O sea, ¿qué hace una persona que tiene, en ese momento tenía creo que ya 5 años casada, hablando de soltería? Si ya, de hecho, estaba embarazada cuando estaba escribiendo Jamás Solo. O sea, que en teoría no era como un tema que me debería inquietar o importar, porque bueno, eso ya no era mi etapa. Pero resulta que yo creo que de las mayores lecciones que yo aprendí en mi vida, y más allá de lecciones, el tiempo más formativo, más íntimo y más de fuego que yo viví con el Señor fue en mi soltería y debido a mi soltería. La verdad no la viví muy bien, la viví con demasiada idolatría porque continuamente yo pensaba que Cristo estaba bien y Cristo era suficiente para calmar mis temores, para acompañarme, para darme lo que yo quería, para servirle, pero que mi vida no estaba completa en Cristo porque me hacía falta el matrimonio. Y hasta que yo no tuviera ese anhelo, yo sentía que no podía descansar, no podía descansar en oración, no podía descansar en demostrar que yo sí valía para que me escogieran, no podía descansar en quejarme de que era injusto que otros cristianos que trabajaban menos por Dios sí se casaran o que personas no creyentes encontraban el amor y tenían unas familias preciosas. O sea, yo encontraba de lo que fuera para quejarme, para compararme y para alimentar la idolatría que yo le tenía al matrimonio, porque yo creía que un esposo podía hacer por mí lo que Cristo no estaba haciendo por mí. Y esto no era verdad y esto no era parte genuina de mi realidad espiritual, pero yo estaba eligiendo creer en los fundamentos errados y esos obviamente formaban una realidad alterna en mi vida donde en esta realidad alterna Jesús no era suficiente, donde a mí me hacía falta algo y donde Dios, o sea, algo estaba pasando en la comunicación entre Dios y yo porque había un techo donde él no me escuchaba. Si quieres saber más como
a profundidad de toda esta historia, tengo un montón de contenido para ti en esta lista de reproducción donde debe estar este video que se llama Teología Bíblica de la Soltería. Hay un montón de videos sobre esto. Y además, como te decía, escribí un libro completo sobre el tema y tengo 2 cursos en línea que están disponibles en mi plataforma de cursos donde, bueno, les cuento todos los detalles, todas las historias, todos los testimonios de cómo el Señor me sacó de ese lugar, no solamente para que ya yo no fuera infeliz en mi soltería y para que me casara, sino para transformar mi vida espiritual y transformar las bases de mi fe y de todo lo que yo iba a hacer para Él y con Él de ahora en adelante. Luego yo me caso en algún momento de esta historia. Pasaron bastantes años desde este proceso que les estoy contando, de esta inconformidad, hasta que yo tuve como un momento de pura misericordia del Señor donde, no sé, yo siento que me sacudió todo en mí y me hizo confrontarme con la verdad de que yo sí estaba siendo hipócrita al decir que Jesucristo era todo para mí y no viviendo como si Él era todo para mí. Me paraba, en ese momento yo cantaba en mi iglesia, me paraba delante de un micrófono a decir que Jesucristo era suficiente y me bajaba sintiéndome miserable porque todo el mundo se iba con sus esposos o con sus novios a comer después de la iglesia y yo no tenía y yo me sentía súper miserable por eso. Y Dios confrontó mi vida en ese sentido y me dijo que ya yo no podía vivir más de esa manera, o sea, que yo le creía en su suficiencia o que no tenía sentido lo que estaba haciendo, servirle, orarle, porque si yo le estaba orando a un Dios para que Él me probara que Él me podía dar algo, eso era fe de verdad y de eso se trataba el Evangelio, para nada. Entonces, bueno, Él hizo definitivamente una obra en mí y yo empecé a afinarme con esa realidad, a ubicarme y no fue que yo dejé de anhelar casarme, de verdad eso nunca me pasó, pero sí comencé a ubicarme en un lugar en donde yo abría mis manos a medida que confiaba más en el Señor, a los planes y al futuro que Él tenía para mí, en donde la verdad que sostenía esas manos abiertas tenía que ser que Él es bueno, que Él es suficiente y que Él me ama. Entonces, no podía ser un esposo lo que arruinara el disfrute de eso, el esposo o el no esposo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto está en mi libro, en mis cursos, en los videos, está en todas partes, lo puedes encontrar comprando mis libros o mis cursos o lo puedes encontrar también gratuito aquí en YouTube. O sea, está por todos lados, no tienes excusa para no buscar más si te interesa la historia. Conocí a mi esposo al tiempo de estar caminando ya en esa verdad. Fue una historia súper loca, súper milagrosa, una provisión así loca como las que hace Dios a veces. Me casé, etcétera, pero luego de casarme, que tenía un tiempito casada, dije, o sea, esto es maravilloso, de verdad que qué bello el regalo que Dios me dio con todo lo que me lo dio en ese momento. O sea, yo creo que la familia que el Señor me dio fue algo mucho más grande de lo que yo pude llegar a soñar y si yo lo hubiera planeado yo misma, seguro no hubiera sido tan bueno, pero al mismo tiempo fue tocar de cerca y tangiblemente la realidad de que el matrimonio es una bendición hermosa, pero es una bendición terrenal y te casas con un pecador igualito a ti que no va a satisfacer tus deseos más profundos, y estoy aquí para decírtelo, que por más maravilloso que sea, como es mi esposo, por más que ame a Cristo, como es mi esposo, no es Cristo. No te puede dar lo que Cristo te puede dar, no te puede satisfacer tus deseos más profundos, no puede hacerte sentir acompañada todo el tiempo, entendida todo el tiempo. Eso es un mito y el que te diga que el matrimonio es así, te miente en la cara. Entonces, fue un poco el encuentro con la realidad del matrimonio y obviamente mi esposo y yo esos primeros años, saben, ¿no? Limando asperezas, los que están casados saben cómo son esos primeros años de literal afilarnos el uno con el otro, aprender a convivir. Y yo dije, ok, sé que me casé con el hombre más maravilloso que me puede haber casado. Sé que es el hombre que más ama a Dios, sé que es el hombre que yo necesitaba, estoy feliz, estoy enamorada y aún así me estoy dando cuenta de que todo eso que yo creí alguna vez que el matrimonio me lo iba a dar, no me lo va a dar el matrimonio. Y eso me motivó todavía más ahora desde la perspectiva de estar casada y yo pudiera decir, no porque yo crea que estar casado te da más autoridad en nada, pero sí desde el testimonio de haber vivido las dos situaciones, las dos circunstancias, ya podía decirles, hey, yo estoy del otro lado y no tengo un matrimonio infeliz y no tengo un matrimonio malo, no elegí mal, fue una bendición hermosa hasta el sol de hoy. Y con todo y eso te puedo decir, el matrimonio no lo es todo y el matrimonio no te da lo que tú crees que te va a dar en muchos sentidos, sobre todo si lo idolatras. Y esa es la razón por la cual, a pesar de que estoy casada, planeo seguir hablando de soltería hasta que el Señor me llame, hasta que el Señor me lo permita, porque sigo viendo
los peligros, no solamente en el terreno de las decisiones que tú vas a tomar de frente a con quién te vas a casar, si te desesperas, si idolatras, no solamente en ese terreno, sino los peligros de vivir un evangelio equivocado, un evangelio falso por enfocarte en tener algo, que para muchas personas puede ser matrimonio, para otras personas puede ser dinero, para otras personas puede ser familia, para otras personas puede ser logros, ministerio, visibilidad, qué sé yo, pero no podemos vivir un evangelio en donde el objetivo sea exaltar solamente valores por encima de una persona. Y ustedes, los que me han escuchado hablando de estos temas de la familia, si algo de lo que yo digo es malinterpretado, hoy lo aprovecho de aclarar. Yo obviamente soy 100% pro familia, pro el matrimonio, hijos, porque es parte del diseño de Dios. Creo que el error es decir, es el diseño de Dios, porque el Señor tiene un diseño único para el hombre y la mujer que es relacionarse con Él y conocerle. Dios nos diseñó para estar en comunicación, en relación íntima con Él, para amarle, para temerle, para seguirle. Una expresión de esa vida para Él, de esa vida donde nos mandó a sojuzgar la tierra, a multiplicarnos, a darle gloria por medio de nuestro trabajo. Una gran expresión de eso es el matrimonio, es formar familias para su gloria, es una manera de multiplicarse, es una manera de hacer discípulos, pero no es el único modelo de Dios para la vida. Dios ha usado históricamente a personas solteras, a personas que han enviudado, inclusive hoy en día usa a personas que se han divorciado. Dios no está limitado por nuestros estados civiles, no es como que si tú no te casas, entonces tú estás fuera del diseño de Dios. Y yo de verdad lamento tanto que a veces la enseñanza de la iglesia haya transmitido esto a los solteros, porque terminan sintiéndose no solamente insuficientes, sino totalmente inadecuados para cumplir el llamado del Señor. Quisiera detenerme solo un momento para recordarte que es posible apoyar la creación de este tipo de contenido al unirte a mi plataforma de Patreon, el Patreon de La Vida Clara. Al unirte, estás haciendo posible que yo me dedique a preparar este tipo de videos, a escribir libros, artículos para la edificación de la iglesia y que participe en facilitar herramientas para que la iglesia continúe creciendo en torno a una visión bíblica de la vida. Son 4 los niveles de apoyo disponibles en Patreon y puedes elegir el que esté más a tu alcance o el que más se acerque a lo que te gustaría comprometerte y recibir sus beneficios. Quisiera recordarte que al convertirte en Patreon vas a tener acceso a todo esto que sale en pantalla, canal exclusivo de Telegram, encuentros de Zoom, descuentos o acceso gratuito a mis cursos, acceso al podcast exclusivo Darnos Vida, respuestas a tus mensajes directos y de verdad muchísimos más beneficios que tienes que ir a revisar en la página de Patreon, y además es una gran oportunidad de apoyar este ministerio y de seguirme dando el privilegio de poder servirles de esta forma. Muchísimas gracias por considerarlo y continuemos con el video. Y en este sentido espero que esté quedando claro, por si no lo tenías antes, que mi intención nunca es dejar de empatizar contigo. O sea, yo entiendo que a veces cuando estamos solteros, las luchas específicas a la soltería pueden llegar a sentirse, no sé, como un laberinto o desesperante. A veces se siente como demasiado que uno ore y ore porque algo pase y que no suceda, o que veas simplemente a tu alrededor circunstancias demasiado contrarias a lo que tú quieres. Y eso es algo que yo puedo entender al 100%. A veces en nuestra propia vivencia como solteros, que se puede sentir tan aislante, se nos olvida que esos sentimientos y esas vivencias, si bien son propias de un estado civil y de una etapa y de una circunstancia, no son exclusivas a nivel emocional. Es decir, tú te puedes sentir solo estando soltero, y también una persona casada se puede sentir sola, una persona con hijos se puede sentir sola. Tú puedes sentir que te mata la incertidumbre estando soltero, y también puedes sentir que te mata la incertidumbre estando casado. De hecho, para mí una de las luchas más grandes en mi maternidad ha sido la incertidumbre, ha sido darme cuenta que no puedo controlarlo todo, que no puedo controlar ni el presente ni el futuro, y que me toca confiar en Dios. Y es el mismo principio aplicado a tu soltería. Entonces, creo que a pesar de que a veces estamos en entornos que alienan un poco al soltero, es bueno recordar que la lucha humana y la lucha que vivimos en esta tierra, los hijos de Dios, es la misma. Puede ser que tenga diferentes expresiones. Yo de repente no tengo las mismas luchas que tiene en este momento una persona de la tercera edad, pero no quiere decir que esa persona no pueda entender mi ansiedad. No quiere decir que esa persona no la experimente por otras razones, pero del mismo modo, y que requiera la misma confianza en el Señor repararla.
Y por eso les digo que los entiendo y que empatizo y creo que dedico tanto tiempo a seguir hablando de la soltería porque me mueve el corazón saber que hay personas que pudieran estarse perdiendo de una relación viva, de una relación rica, de una relación abundante en Cristo por meditar continuamente en eso que no tienen o no tienen aún. De nuevo, es normal que haya días malos, es normal que haya días que sientas que no puedes más. Es que eso me pasa a mí con otros anhelos que tengo yo. Eso es normal y propio de la soltería. También vivimos en un mundo que sí, donde la mayoría de las personas, aunque esas estadísticas están cambiando, pero por lo menos en Latinoamérica todavía vemos muchas dinámicas de familias, gracias a Dios. Entonces, claro, puede llegar a sentirse un poco alienante, puede sentirse como, bueno, yo soy la única persona que tiene una realidad distinta y yo quiero abrazarte y quiero decirte que te entiendo, que he estado allí, pero que la respuesta que tengo que darte es que confíes en el Señor. La verdad, algo que me apasiona hacer y espero que el Señor me permita poder seguir haciendo es seguir hablando de estos temas específicos como, ya saben que me encanta, yugo desigual, las distorsiones en el entendimiento de lo que la Biblia dice sobre la soltería, la elección de pareja, el tema de la presión social, el tema de la sexualidad. Son todos temas que yo anhelo poder seguir, al menos abriendo la puerta a que continúe dándose una conversación, porque como hermana mayor de casi todos ustedes, quizá no soy tan mayor que algunos de ustedes, o sí, anhelo tanto que no cometan los mismos errores que yo cometí, que la verdad me costaron mucho, me costaron lágrimas, me costaron arrepentimiento, me costaron retrocesos, me costaron gozo, la verdad, porque creo que por muchos años me perdí de un gozo que estaba disponible para mí por estarme ahogando en una circunstancia que yo pensé que era mi todo. Y bueno, y con respecto a esta creencia que no, que yo soy antimatrimonio, que ahorita lo que va a salvar a la iglesia es la familia y la iglesia tiene que exaltar a la familia. Yo creo que esto es un terreno bien, bien peligroso y les digo por qué. Porque es mentira que la familia es importante, no, porque no hay que exaltar los valores de familia, mamá, papá, hijos, tampoco. Yo creo que hay mucho peligro en describir el matrimonio como una mala experiencia o, por ejemplo, el tema de la maternidad y la paternidad, decir, a mí me preocupa mucho cuando veo estas tendencias de gente que es child free, ¿no? Que es como libre de niños, no tengo hijos y esto es lo máximo. Al menos si eres cristiano, yo creo que estos son tendencias que tienes que ver con muchísimo cuidado porque no te dicen la verdad, porque te prometen una libertad y una vida llena de alegría que está basada en el egoísmo, que está basada en cosas que no son el carácter al que Dios te llama. Entonces, a mí todo eso como cristiana me preocupa muchísimo, pero creo que son dos manifestaciones de un mismo mal. Y es que no hay un enfoque nunca en Dios y en el carácter, sino en regocijarse en tomar decisiones que tú crees que te hacen mejor. Para el que es child free, para el que no quiere hijos o no quiere casarse, wow, es que yo soy una persona libre, autónoma, independiente, empoderada. Mira cómo yo sí hago esta vida y no estoy respondiendo a mandatos. Y bueno, eso pasa mucho en el mundo. Me preocupa todavía más cuando eso pasa dentro de la iglesia. Y tienes el otro extremo del que yo he hablado muchísimo, sobre todo cuando abordo temas de maternidad, que es como la iglesia no existe sin que todo el mundo esté casado y el matrimonio es el fundamento de todo. Y si el matrimonio no tiene hijos, tiene una maldición de Dios y los hijos son el centro de todo y la familia y la familia y la familia. Y esto refleja un peligro muy grande que estoy viendo en el conservadurismo, incluso político moderno, que es esta exaltación del valor por encima del dador del valor, ¿no? Y es como, sí, o sea, el matrimonio sin duda es un diseño hermoso del Señor. Ya yo he hablado de esto muchísimo. Un libro que les recomiendo en este sentido, además del mío, es El significado del matrimonio de Tim y Kathy Keller. Lo escribió él con su esposa. Y de verdad que tiene un valor para mí demasiado alto este concepto, pero no hay que confundirlo con el Evangelio, no hay que confundirlo con la salvación, no hay que confundirlo con Cristo y su suficiencia. En ese sentido, el Señor a ti no te pide el matrimonio para darte un mayor grado espiritual. El Señor no te pide que te cases para entonces darte la salvación, para que goces de su reino, para que goces de su vida eterna, para darte dones espirituales. No te pide que te cases para que puedas discipular, evangelizar y cumplir tu propósito en la vida. No te pide que te tengas que casar para tener una mejor relación con Él. Eso es literal una añadidura que el Señor decide darnos cuando decide darnos y si decide dárnosla, pero no constituye la marca de un cristiano piadoso. La marca de un cristiano piadoso es su carácter y el testimonio de amor que expresa con sus hermanos en la fe y cómo se conduce en el mundo en el que vive.
Y esto pudiera expresarse, sí, a través del matrimonio, pudiera expresarse a través de la familia, pudiese expresarse en una soltería piadosa, pudiese expresarse en una viudez gozosa, que parece como un contrasentido, pero muchas personas, he conocido personas que viven su gozo en el Señor a pesar de pérdidas grandes que han tenido en su vida. Entonces, yo creo que estas expresiones de tan extremas que de nuevo en la iglesia el tema del matrimonio y la maternidad y la paternidad se han tomado cosas que son muy buenas, cosas que son regalos preciosos del Señor, usándolas como armas reactivas a una sociedad que rechaza estos valores. Y hasta cierto punto sí, yo creo que es un muy buen testimonio, además basándonos en Efesios 5, es un gran testimonio de Cristo y eso es lo que yo pienso cada vez que mi matrimonio como que me reta o digo, ay Dios mío, esto es mucho trabajo o qué difícil son algunas cosas del matrimonio, digo, bueno, pero qué hermoso saber que esta lucha y que esta experiencia tiene el propósito de reflejar el amor que Cristo tiene con su iglesia y de la promesa de que un día va a venir por nosotros, ¿no? Pero lo cierto de todas estas cosas es que en el momento en donde yo hago de mi discurso un discurso que invita a un comportamiento, al cumplimiento de ciertos pasos de la vida, de tener un estado civil como señal de piedad, como señal de seguir a Cristo, ahí hay un problema. Nuestro discurso no puede ser, y al menos el mío no puede ni nunca va a ser, un discurso que te invite a casarte para llenar un modelo de vida cristiano. Entonces, cuando te cases, si eres suficientemente cristiano o si tienes suficiente autoridad para enseñar o si tienes suficiente, no sé, valor delante de las personas para ser escuchado o para modelar a Cristo, porque entonces ahí se convierte en un desplazar el lugar de Cristo. Todo lo que necesitamos, porque realmente nosotros solos no tenemos nada y separados de Él nada podemos hacer, es a Cristo para poder vivir una vida que realmente le dé honra. Yo veo más honra en las distintas expresiones de una soltería vivida bien para su gloria, en pureza, en gozo, una soltería real donde hay luchas, donde hay preguntas, pero que se llevan al Señor. Y un matrimonio también que lucha, que tiene preguntas, pero que depende del Señor. Y lo mismo con la maternidad y la paternidad. Veo mucha más gloria del Señor en esas distintas expresiones, porque aunque este versículo de Pablo no estaba hablando específicamente de eso, yo creo que es una verdad aplicable a todo. Y es cuando Pablo decía, es que yo sé contentarme en cualquier situación, en la escasez y en la abundancia. Y ese es el mismo espíritu con el que Pablo estaba hablando en 1 Corintios 7 cuando hablaba de, miren, ¿saben qué? Yo preferiría que muchos no se casaran, que fueran como yo, porque él estaba viendo que su modo de vida tenía un sentido y le permitía tener mucho enfoque en su trabajo para el Señor. Pero luego dice, pero Dios, la verdad, el Espíritu Santo le da a algunos un regalo de una manera y a otros de otra. Y ahí les estaba refiriendo al matrimonio y a la soltería. Si quieres saber de eso, yo tengo videos completos hablando de 1 Corintios 7, un estudio bíblico, y todo el primer capítulo de Jamás Solo se trata del análisis de 1 Corintios 7. Y eso era lo que nos quería transmitir Pablo. Hagas lo que hagas, vivas como vivas, vive para Cristo. Entonces, si tú sientes que tu soltería te impide vivir para Cristo, replantéate cómo y por qué quieres vivir para Cristo. Entonces, de nuevo, volviendo al punto, yo para nada, o sea, espero que eso esté más que claro. No soy antimatrimonio, no soy antifamilia. Puedo decir que el regalo más hermoso que el Señor me ha dado en la tierra ha sido tener a mi esposo y a mi hijo y de verdad ha sido un gozo, pero eso no quiere decir que los regalos anteriores que me dio en mi vida no eran tan bien valiosos para mí y no quiere decir que ese regalo esté por encima de mi salvación y mi seguridad en Él, ¿no? C.S. Lewis decía, no dejes que tu gozo dependa de algo que tú puedes perder. Y lo cierto y lo horrible y una lucha que yo siempre tengo es el saber la vulnerabilidad de la vida. O sea, por las razones que sea, tú puedes perder a un esposo, por las razones que sea, tú puedes perder a tus hijos. O simplemente la realidad de la vida te dice que si ellos se van primero en el devenir de la vida, la gente va a morir o la gente te va a dejar o van a pasar cosas. Y no digo que vamos a pensar en negativo, sino que de eso se trata la fragilidad de la vida y por eso el Señor nos envió solos a este mundo y solos volveremos a Él. Entonces, yo creo que con esa perspectiva podemos tener un concepto más bíblico y más sano de la familia y de los hijos, reconociéndolo como una institución sagrada del Señor, una institución hermosa, pero que nunca va por encima del nombre de Cristo y nunca es una respuesta conductual como símbolo de piedad. Y bueno, yo sé, porque eso va a pasar,
que de repente alguien que vea solo una partecita de este video va a decir, No, pero no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. hemos hablado de este versículo, pero bueno, diría yo que hasta la saciedad. Tengo un video que te dejo por aquí hablando de eso. En mi libro abordo cómo debemos entender correctamente este pasaje de Génesis que nos habla de la creación, la razón de ser de creación de Eva. También lo abordamos en este estudio, comentario que estamos haciendo sobre el libro Creada para ser su ayuda idónea, que yo creo que es una expresión quizá un poco extrema de lo que puede pasar cuando nos sobreenfocamos en el matrimonio y nos sobreenfocamos en los roles por encima de nuestra identidad. Tu rol como mujer, como hombre, esposo, madre, padre, nunca va por encima de tu identidad en Cristo, como persona salva, llamada, redimida, escogida y con un propósito eterno. Y esto es algo que espero puedas tener en cuenta cada vez que te quieras pensar este tema de la soltería y el matrimonio, cuando te molesten estos mensajes que pareciera estar como en colisión de, bueno, si el matrimonio es bueno, ¿por qué Dios no me lo da o por qué no me lo da ya? Y el punto es que sí, el matrimonio es muy bueno, pero de repente no es lo mejor para tu vida en este momento. Y la soltería es lo mejor para tu vida en este momento. O quizá va a continuar así por algunos años, o quizá por algunos meses, o quizá por un tiempo más prolongado del que te esperabas. Y al final siento que todo se resume en la confianza en el Señor, en que tú puedas decir, Señor, yo no puedo poner mi confianza, mi fe, mi certeza para el futuro en que haya ningún evento ni ningún suceso, porque estas cosas son todas falibles, son todas cambiantes. Yo puedo confiar en que tú genuinamente sabes lo que es mejor para mi vida. Yo creo que cuando uno ya tiene esos conceptos más claros, la vida se hace más fácil, caminamos de una manera más enfocada y a pesar de que esto puede parecer una contradicción, pero no lo es, creo que si está en los planes del Señor proveer para ti un esposo o una esposa, es más fácil que llegue. No estoy diciendo que va a llegar automáticamente, pero es más fácil que llegue porque sí creo que te pone en una posición donde tú vas a poder reconocer con mayor madurez, con mayor discernimiento, a una persona que va a hacer equipo contigo, si eres mujer, de quién vas a ser ayuda idónea, si eres hombre, quién va a ser tu ayuda idónea, y vas a poder caminar con esa persona en un matrimonio que realmente esté consagrado al Señor, que le dé gloria, no un matrimonio donde tú entras a que tus deseos sean satisfechos y a cumplir roles como si fueran llamados y a cumplir funciones de esposa o de esposo como si fueran ídolos que representan, no sé, tu piedad o tu mayor nivel de fe y de autoridad en la iglesia, porque eso no es así. Bueno, chicos, voy a dejar hasta acá esta conversación. Espero que les haya gustado, espero que les haya bendecido, espero de todo corazón que les haya hablado de alguna manera. Y si tienes preguntas acerca de por qué sigo hablando de soltería estando casada y de si soy o no antimatrimonio, te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.